Entornos sociales y culturales. Sociedad, cultura y cultura del consumo global. Las culturas del mundo se caracterizan tanto por diferencias como por similitudes, lo que significa que la tarea del experto del marketing global es doble. En primer lugar, los expertos de marketing deben estudiar y comprender las culturas de los países donde harán negocios. En segundo lugar, deben incorporar esta comprensión en el proceso de planificación del marketing. La cultura puede ser definida como formas de vida creadas por un grupo de seres humanos que se transmiten de una generación a otra. Algunos antropólogos y sociólogos dividen los elementos culturales en dos categorías generales: cultura material y cultura no material. La cultura material incluye objetos físicos, artefactos creados por los seres, como ropa y herramientas. Cultura no material incluye elementos intangibles, como la religión, las percepciones, las actitudes, las creencias y los valores. A medida que la información cultural y las imágenes fluyen libremente a través de las fronteras, por medio de la televisión, internet y canales de comunicación similares, surgen nuevas culturas de consumo globales. Algunas de estas culturas se asocian con categorías de productos específicos. Los expertos de marketing hablan de la cultura de la comida rápida, la cultura de las tarjetas de crédito, la cultura de los bares, cultura del café, etc. Al estudiar la cultura, es importante tomar en cuenta las actitudes, las creencias y los valores compartidos por un grupo específico de personas. Religión. La religión es una fuente importante de las creencias, actitudes y los valores de una sociedad. Las principales religiones del mundo son el budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. A este último lo integran el catolicismo romano y muchas denominaciones protestantes que influyen directamente en la forma en que las personas con diferentes creencias reaccionan a las actividades de marketing global. Estética. Se debe comprender la importancia de la estética visual incluida en el color o la forma de un producto, etiqueta o empaque. También la música es un componente estético de todas las culturas del mundo. Preferencias dietéticas. Las influencias culturales son también muy evidentes en la preparación de alimentos y en los patrones de consumo. Hay suficiente evidencia de que las preferencias dietéticas globales están convergiendo. Por ejemplo, la comida rápida está ganando mayor aceptación en todo el mundo. Hay varias explicaciones para esto. Los jefes de familia de muchos países tienen presiones de tiempo y no tienen deseos de preparar alimentos cocinados en casa, como también otras explicaciones a este tema. Impacto del marketing en la cultura. Los aspectos universales del ambiente cultural representan oportunidades para que los expertos de marketing global estandaricen algunos o todos los elementos de un programa de marketing. El experto en marketing global inteligente descubre con frecuencia que gran parte de la aparente diversidad cultural del mundo resulta ser formas distintas de lograr lo mismo. El aumento de los viajes y el mejoramiento de las comunicaciones han contribuido a una convergencia de gustos y preferencias en varias categorías de productos. Las empresas que han aprovechado las oportunidades para encontrar clientes alrededor del mundo se han beneficiado con el cambio cultural y la globalización y la cultura. Culturas de contexto alto y bajo. En la cultura de contexto bajo, los mensajes son explícitos y específicos. Las palabras transmiten la mayor parte del poder de comunicación. En una cultura de contexto alto, la parte verbal de un mensaje contiene menos información. Hay mucha más información en el contexto de la comunicación, incluyendo los antecedentes, las asociaciones y los valores básicos de los comunicadores. Por ejemplo, el mundo del banquero central es un mundo de caballeros, es decir, una cultura de contexto alto. Aún durante el día de negociación más agitado en los mercados de divisas extranjeras, las palabras del banquero central es suficiente para que se adquiera en préstamos de millones de dólares. En una cultura de contexto alto hay confianza, un sentido de juego limpio y una aceptación generalizada de las reglas del juego, conforme este se desarrolla. Tipología cultural de Hofstede. Para empezar, tipología es una ciencia que estudia los tipos o clases. Se utiliza en términos en estudios sistemáticos o en diversos campos de estudio para definir diferentes categorías. En este caso, hablaremos de la tipología cultural de Hofstede. ¿Quién es Gerd Hofstede? Gerd Hofstede es un antropólogo conocido por sus estudios de investigación de los valores sociales en las culturas de los diferentes países y además los compara en términos de 5 dimensiones: distancia del poder,
culturas individualistas, culturas colectivas, la masculinidad, evasión de la incertidumbre. La distancia del poder es el grado en que los miembros poderosos de una sociedad aceptan o esperan que el poder se distribuya de manera desigual en una sociedad. Culturas individualistas es el reflejo del grado en que los individuos de una sociedad se integran en los grupos donde cada individuo se preocupa principalmente por sus propios intereses y la de su familia. Culturas colectivas. Todos los miembros de la sociedad se integran en grupos cohesivos. La masculinidad describe a una sociedad donde el hombre sea competitivo e interesado en el éxito material y que las mujeres desempeñan el papel de educar y criar a sus hijos. Evasión de la incertidumbre es el grado en que los miembros de la cultura se sienten incómodos con situaciones confusas y pueden recurrir al comportamiento agresivo, emocional e intolerante. Criterios de autorreferencia y percepción. La percepción que tiene una persona en las necesidades del mercado depende por su propia experiencia cultural. Este criterio de autorreferencia fue desarrollado por James Lee, que denominó este criterio de autorreferencia SRC por sus siglas en inglés, a referencia inconsciente de los valores culturales propios. Propuso este método sistemático en 4 pasos. 1. Definir el problema o meta en términos de rasgos, hábitos y normas culturales del país de origen. 2. Definir el problema o meta en términos de rasgos, hábitos y normas culturales del país anfitrión. 3. Aislar la influencia SRC, examinar cuidadosamente para ver cómo se complica el problema. 4. Redefinir el problema sin influencia SRC y resolver la situación del mercado del país anfitrión. Teoría de la difusión. Para la mejor comprensión, el marketing global se dividió en 3 conceptos: el proceso de adopción, características de innovaciones y categoría de adoptantes. ¿Qué es el proceso de adopción? El proceso de adopción son las etapas mentales en que un individuo pasa al conocer por primera vez un producto hasta que compra el producto. Se divide en 5 etapas. La etapa de la conciencia. En esta etapa el cliente adquiere conciencia por primera vez de la existencia del producto. Etapa de interés. Durante esta etapa el cliente presenta un interés de conocer y obtener más información de la innovación. Etapa de la evaluación. Durante esta etapa el cliente analiza los pros y contras. El cliente puede aceptar la innovación o caso contrario la rechaza y termina el proceso. Etapa de la prueba. Esta etapa se prueba la innovación antes de adoptarla. Etapa de la adopción. Es la etapa de confirmación y aceptación definitiva del producto. ¿Cuáles son las características de la innovación? Se identificó 5 características de la innovación que pueden influir en la adopción. La ventaja relativa, la compatibilidad, la complejidad, la adhesibilidad y la comunicabilidad. La ventaja relativa es el grado en que una innovación es percibida como mejor que la idea anterior. La compatibilidad es el grado en la cual la innovación es percibida como consistente con los valores, experiencias pasadas y necesidades de las posibilidades de las adaptaciones de la misma. La complejidad es el grado en que una innovación es percibida como difícil de entender o usar. La adhesibilidad es la posibilidad de probar o usar un producto en forma limitada sin realizar muchos gastos. La comunicabilidad, el grado en que los beneficios o valores de un producto puede comunicarse en un mercado potencial. La categoría de los adoptantes son clasificaciones de los individuos de un mercado con base a la innovación. Se ha adaptado 5 categorías, la cual están los innovadores con el 2.5%, los adaptadores tempranos con el 13.5%, la mayoría temprana con el 34% y la mayoría tardía con el 34%, y los rezagados con el 16%.